Bien, bueno, este es el laboratorio de VPN sobre Internet, o sea, usando IPsec como el conjunto de protocolos usados para agregarle la capa de seguridad a IP, ¿cierto? La capa de seguridad que IP no tiene de forma nativa. Bueno, básicamente en este laboratorio hemos dispuesto un escenario donde básicamente tenemos acá un conjunto de routers que le llamamos planta coronel. Básicamente ese cliente se conecta a Internet vía algún acceso de tipo XDSL, ¿cierto? Por ende obtiene una IP dinámica de la red de un proveedor. Acá pusimos un router BRAS, que le llamamos el BRAS, ¿cierto? El Broadband Remote Access Server. Básicamente este es el router que le entrega direcciones dinámicas a este de acá vía una conexión PPPoE, ¿okay? Que es básicamente el mismo escenario que encontramos en cualquier acceso de tipo DSL. Después, esa es la planta coronel que se conecta a la Internet, ¿no es cierto? Aquí simuladamente dentro de nuestro laboratorio. Después tenemos la oficina de Concepción. La oficina de Concepción tiene una IP fija, ¿sí? Y tenemos una casa matriz que se llama Casa Matriz Valpo, ¿ok? Entonces básicamente lo que sucede en este laboratorio es que planta coronel debe establecer un túnel IPsec, ¿cierto?, contra su casa matriz de Valparaíso para enviar por ahí todo lo que es el tráfico corporativo, tráfico de la VPN. En el caso particular de planta coronel realiza lo que se denomina un split tunneling, o sea, básicamente el tráfico que debe ir a Internet va a Internet de forma nateada, ¿cierto?, sin encriptación, pero el tráfico que va hacia la VPN, ese tráfico va tunelizado, encriptado y sin ser nateado, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que tenemos que lograr. Por el otro lado, en Oficina de Concepción lo que se realiza es que Oficina de Concepción en forma primaria envía todo su tráfico a través de este enlace, que es como una red dedicada, ¿cierto?, un servicio dedicado, un servicio MPLS a través de un proveedor hacia la red de Valparaíso, hacia su casa matriz en Valparaíso. Envía todo ese tráfico por acá y en caso de falla de estos enlaces realizará un backup por el enlace que tiene Internet, estableciendo VPN, ¿cierto? Estableciendo una VPN por Internet hacia su casa matriz. La gracia que tiene Oficina de Concepción es que hace lo que se denomina un full tunneling, o sea que todo el tráfico que debe enviar tanto a Internet como a lo que es casa matriz va encriptado y tunelizado hacia la casa matriz. Será la casa matriz la que lo envía hacia la Internet en caso de ser necesario ese tráfico que sea enviado hacia la Internet, ¿cierto? Por ende, en casa matriz configuramos lo que se denomina una vuelta en U, ¿cierto? Una vuelta en U, porque el tráfico que va a Internet enviado por Oficina de Concepción fundamentalmente entra en casa matriz y debe salir hacia la Internet para después volver e irse hacia Concepción. ¿Se fijan? En caso de restablecimiento del enlace por la red principal, que es la VPN sobre MPLS, ¿cierto?, se desmantela, ¿no es cierto?, la conexión IPsec, ¿ok? Entonces básicamente eso es lo que realizamos en este laboratorio, un escenario bastante común y donde podemos simular, gracias a GNS3, podemos simular todas esas configuraciones, ¿cierto? Básicamente estoy en el equipo planta coronel y ustedes van a poder visualizar cómo tenemos configuradas en este momento las políticas ISA-KMP para el establecimiento del túnel IKE en fase 1, el transform set, ¿cierto?, para la definición de cómo vamos a encriptar este tráfico y en base a Encapsulating Security Payload, ¿cierto?, y que vamos a usar SHA-1 para lo que es la integridad. Tenemos el criptomapa, ¿cierto?, y tenemos la lista de acceso o la CryptoACL que define cómo vamos a encriptar el tráfico o qué tráfico es el que vamos a encriptar, ¿cierto? Fíjense que es la lista de acceso 110. Entonces básicamente si después nosotros nos vamos a la lista de acceso 110, ¿cierto?, que está aquí, dice que bueno, ¿qué es lo que hay que encriptar? Lo que va de la LAN de Coronel 192.168.1.0 a lo que va a las LAN corporativas, que son las redes 192.168.10 y 11, que las podemos agrupar con la Wildcard 001.255. ¿Se fijan? Básicamente ahí está definida la CryptoACL, que me define qué tráfico debemos tunelizar, ¿cierto?, y por ende encriptar. En cambio, para el nateo, fíjense que el comando que describe cómo se va a hacer el proceso de nateo llama a la lista 100. Y la lista 100, que es la que tenemos aquí en dos sentencias, primero deniega el tráfico que va de la LAN corporativa
de la LAN, perdón, Coronel a la LAN corporativa, o sea, ¿por qué lo deniega? Porque ese tráfico no hay que natearlo, ¿cierto? No hay que natearlo. En cambio, ¿qué es lo que sí hay que natear? Lo que va de la LAN hacia cualquier otra parte, hacia ENI, ¿cierto? Claro, eso es lo que hay que natear, lo que va a Internet, pero no lo que va por la VPN. Precisamente eso es lo que hace esa lista de acceso 100, ¿cierto? Se fijan que tenemos una interfaz dialer porque tenemos una conexión de tipo PPPoE, y a la interfaz dialer es a la cual aplicamos el criptomapa, que en este caso le llamamos mapa, que es el que define cómo se va a hacer la encriptación. ¿Ok? Básicamente así está como se da el esquema en el router de Coronel, ¿cierto? Fundamentalmente en lo que es la oficina Concepción tenemos un esquema de alguna forma diferente. Oficina Concepción, por medio de esta red MPLS, establece una adyacencia OSPF con Casa Matriz Valparaíso, y Casa Matriz Valparaíso le inyecta una ruta por default por ese enlace. Por ende, esa es la que se está usando. Se fijan, la fase Ethernet 1.0, que es la interfaz que da hacia ese sector. ¿Ya? ¿Se fijan? Y básicamente, si revisamos, ¿no es cierto?, las configuraciones de Oficina Concepción, vamos a ver que también, ¿no es cierto?, tenemos nuestra política ISAC-AMP fase 1, ¿cierto? Tenemos el transform set, que define cómo vamos a hacer la encriptación. En este caso vamos a usar authentication header y además encapsulating security payload. ¿Ok? Tenemos el criptomapa. Fíjense que el criptomapa alude a una lista de acceso llamada conce. Si buscamos esa lista de acceso llamada conce, un poco más abajo, ¿cierto? Aquí está. Dice que ¿qué es lo que hay que encriptar? Lo que va de la LAN de Concepción, que es 192.168.2.0, hacia ENI. O sea, hay que encriptarlo todo. Claro, porque cuando Concepción utilice la VPN, va a ser un full tunneling. Todo se va a encriptar hacia Casa Matriz Valparaíso. ¿Se fijan? Esa es la gracia, ¿no es cierto?, que tiene ese esquema. De alguna forma, si vamos a el router de Casa Matriz Valparaíso, que lo tenemos por acá, ¿cierto? Casa Matriz Valparaíso, vamos a verificar, ¿no es cierto?, que en este caso tenemos básicamente los criptomapas. En particular, como el sitio de Coronel tiene una IP dinámica, debemos establecer lo que se llama un criptomapa dinámico. El criptomapa dinámico después finalmente el que lo asociamos al criptomapa estático, que es el que vamos a asociar a la interfaz que da hacia Internet, que es esa, ¿cierto? Entonces fijan que aquí está el criptomapa dinámico, ¿cierto? Y después ese criptomapa dinámico es asociado al criptomapa estático, que en este caso es el que se llama corporativo. ¿Ok? Y ahí tenemos los criptomapas aplicados a las puertas y todo el resto de la configuración. El OSPF, que es el que se levanta con el sitio de Concepción, y con la opción Default Information Originate para inyectarles una ruta por default. ¿Correcto? Exacto. Después, bueno, tenemos la lista de acceso y el roadmap, que define lo que es el U-turn o la ruta, lo que les llamaba antes la vuelta en U, ¿cierto? Para que de alguna forma la gente de Concepción, cuando envíe tráfico, va a venir full tunelizado, y este router debe hacer la vuelta en U. Entonces esa vuelta en U se debe configurar a través de una lista de acceso en particular y unos route maps que los tenemos acá. Todas estas configuraciones las analizamos, ¿cierto?, en detalle en el curso respectivo. ¿Se fijan? Entonces básicamente tenemos el laboratorio de VPNs sobre IPsec, ¿cierto?, el cual podemos simular un escenario bastante real de cómo establecer VPNs, ¿cierto?, desde sitios remotos hacia un sitio central, en este caso VPNs de tipo site to site.